Usaremos un cartón grueso. Usaré 5 colores diferentes. Por cada color usaré 2 hilos. En total 10 hilos. Daremos de 25 a 30 vueltas. Ponemos los hilos en el borde del cartón y empezamos a hacer las vueltas. Recuerda no tensionar el hilo, deben ir sueltas. Tomamos el cordón y quitamos el nudo de seguridad. La mitad de los cabos del cordón los pasamos por debajo, atravesando todos los hilos del cartón hasta llegar al otro extremo. Ubicamos el cordón en la mitad de todos los hilos y los movemos hasta llegar a la parte de arriba del cartón. Sacamos los hilos del cartón. Hacemos 2 nudos bien apretados. Cortamos todos los hilos de la parte de abajo. Igualamos el largo de los hilos.
Cortamos un hilo largo. Y damos con él 2 vueltas para formar la borla. Hacemos 2 nudos bien apretados. Si queremos podemos darle otra vuelta y hacer otros 2 nudos para asegurarlo. Y arreglamos el largo de los hilos. El otro extremo del cordón lo pasamos por los ojales de la mochila para poder hacer la otra borla. Nuevamente tomamos el cartón y enrollamos los hilos. Quitamos el nudo de seguridad del cordón. La mitad de los cabos del cordón los pasamos por debajo, atravesando todos los hilos del cartón hasta llegar al otro extremo. Ubicamos el cordón en la mitad de todos los hilos y los movemos hasta llegar a la parte de arriba del cartón. Sacamos los hilos del cartón. Hacemos 2 nudos bien apretados. Cortamos todos los hilos de la parte de abajo. Cortamos un hilo largo y damos con él 2 vueltas para formar la borla.
Hacemos 2 nudos bien apretados. Igualamos el largo de los hilos.